Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Cristina y tengo síndrome de Moebius y en este video vamos a seguir hablando sobre las cirugías que tuve para intentar poder sonreír y hacer expresiones faciales. Entonces, si no han visto los últimos videos que he subido, vayan a verlos. Es de la primera ronda de cirugía que tuve que no funcionó como debería de haber funcionado, y si van a ver el video van a ver por qué. Y el segundo video de esa secuencia es de cuando me intentaron hacer de nuevo las cirugías y empezaron con el lado derecho. Entonces hoy vamos a hablar del lado izquierdo, de esa última parte de la segunda ronda de cirugías que tuve. Y estas fotos las enseñé en el último video, pero es de la mañana que me iban a hacer esa segunda cirugía en el lado izquierdo, ya que sería la última cirugía que tuve. Entonces aquí vamos a ver cómo se veía mi cara en esa mañana. Y ya tuve la cirugía, duró aproximadamente 8 horas, y en esta versión de la cirugía, cuando hicieron esto, fue que sacaron el músculo del interior de la pierna y me lo transfirieron hacia la cara, hacia el lado izquierdo. Entonces de la pierna izquierda me lo sacaron y me lo pusieron en el lado izquierdo de la cara. Entonces fue más o menos igual que la primera cirugía, pero ahora vamos a ver los resultados, porque creo que como que como que de ahí ya se va viendo cómo iba a terminar mi cara. Y al último les voy a explicar cómo he visto que sí me ayudó tener esta segunda ronda de cirugía. No solo para intentar poder sonreír, sino para diferentes cosas. Entonces, esto fue la mañana de la cirugía, y aquí ya fue lo de una semana después. Y si bien se ve hinchado, pero se ve ya más similar a cómo está el lado derecho de cuando me hicieron la cirugía la segunda vez. Aquí ya es hace un mes, y se ve, no estoy viendo el suelo, estoy viendo mi computadora aquí, que necesito ver las fotos. Entonces, si se ve que estoy viendo el suelo, no estoy viendo el suelo. Pero esto ya es un mes después, y creo que se ve, no sé, para mí se ve muy rápido que estas cirugías sí se hicieron bien y sí funcionaron como deberían de haber funcionado, porque se ve hasta la cara más simétrica de cuando la primera vez. Entonces, esto es al mes, esto ya es a 2 meses. Entre 2 meses y 3 meses, como la última vez, fue cuando empecé a sentir como ese cosquillo. Fue igual, y supe que eso quería decir que sí tendría movimiento, que estaba comiendo, y empecé a sentir el cosquilleo ahora en este lado, y de allí ya se empezó a ver como más movimiento de la cara. Entonces eso se ve en esta foto, que sería de 3 meses. Y ya después de eso, ya esta última foto fue de 5 meses después, y creo que sí se ve, aunque todavía se ve hinchado. Si ven en el lado izquierdo, como aquí, como que todavía se ve hinchado en la foto, y es que eso toma tiempo. Y igual que la última vez, como que al año todavía se miraba que estaba hinchado y todavía estaba viendo que iba progresando, pero iba bien. Entonces, sí creo que esta segunda vez funcionaron las cirugías, y creo que es importante hablar de varias cosas. No creo que voy a hablar de todas hoy. Quiero que cada punto de lo que quiero hablar sea como su propio video, porque siento que tengo mucho que decir sobre cada tema. Pero no sé, reflexionando de cómo terminó la cirugía, sé que teniendo el síndrome de Moebius, aunque te hagan cirugías y ahora puedas mover algo la cara, o mi habla se entienda mejor, sé que mi cara nunca se mirará como según debería ser una cara normal, que es como la mayoría de la gente la tiene. Y aún así no es que todos tengan la misma cara, sino es que eso de poder hacer lo que hacen los demás ayuda en más de lo que es verse igual, sino ayuda más como en la comunicación, en entenderse entre la gente. Y creo que teniendo síndrome de Moebius, aunque yo esté contenta
con los resultados de estas cirugías. Sé que nunca seré, entre comillas, como la demás gente, pero sé que hay diferentes maneras de poder comunicarme y entenderme con la gente. Y es lo que quiero que la gente que nunca ha escuchado del síndrome de Moebius o que nunca ha interactuado con alguien que no se ve o habla igual que ellos, entiendan que aunque no somos totalmente igual, todavía nos podemos comunicar y todavía podemos formar relaciones entre la sociedad que nos benefician a nosotros y benefician a la demás gente. También después de las cirugías, hay gente creo que tiene síndrome de Moebius que se pregunta si ellos se operan, si serán los resultados igual que como tuve yo. Y no sé, creo que cada quien es diferente, pero también quiero poner énfasis en que a mí me tuvieron que hacer la cirugía 2 veces y a la segunda vez estos fueron los resultados. Digo, si ven mi cara, sí se ve, yo digo como más simétrica de la primera vez y sí siento que me ayudó con el habla, siento que se me entienda más, pero todavía tengo esa dificultad de cuando estoy pronunciando la B, la P y la M y todavía tengo que buscar maneras de hacerme entender en esas palabras. Entonces no sé si otra gente tendrá los mismos resultados. Cada quien depende también del nivel de síndrome de Moebius que tengan o de otras cosas que tengan en consecuencia de tener el síndrome. También quiero estresar mucho que no es necesario tener estas cirugías. Sé que alguien en mi TikTok comentó que no era obligatorio sonreír y sé que no tiene nada malo de nunca hacerte esta cirugía. Creo que si tú estás contento y feliz con quien tú eres y cómo eres, está bien. Cada quien lo que quiera hacer, especialmente si ya eres adulto, si ya creciste y ya entiendes bien todo, está bien. Pero para mí me hicieron la cirugía la primera cuando era niña y sé que para ese entonces esa fue la mejor decisión, intentar hacer eso, pero como no funcionó, entonces yo ya de grande, de adulta, decidí como quiera intentarlo de nuevo, aunque corría el riesgo de que no funcionara, pero creo que sí funcionó mejor de lo que yo pensé que iba a funcionar. Entonces no tiene nada de malo que no te quieras hacer la cirugía. Cada quien tiene su valor intrínseco. Eso nunca se debe de olvidar, que así como eres, está bien. No es necesario hacer nada para cambiar cómo eres, para ser feliz. Creo que la felicidad se viene desde adentro y ya. Así es que no digo, con estos videos no estoy diciendo que se tienen que hacer la cirugía, solo quiero compartir mi experiencia o por si quieren ver más de cómo es en otra gente, cómo les funciona. Para eso estoy compartiendo mi historia y sí, quiero que eso sea, que no nos olvidemos de eso, de que cada quien comparte su historia y si ayuda a la demás gente está muy bien y si no, pues está bien, todavía sirve compartir y hablar de estas cosas. Entonces sí, aquí ya han sido como 10 años de la última cirugía, ya va para 10 años y creo que ha pasado mucho desde entonces. Como dije antes, hay muchas cosas de las que quiero hablar sobre estas cirugías y teniendo síndrome de Moebius y con los diferentes resultados de cada cirugía y cómo ha sido mi vida en las dos ocasiones. Entonces, si quieren seguir escuchando de eso, vuelvan para ver los videos que subo y si quieren aprender más de lo que es el síndrome de Moebius, tengo más videos en este canal y si tienen preguntas específicas, por favor déjenlas en los comentarios. Sé que estoy compartiendo lo que es mi historia y quisiera compartir información que es relevante, pero también quiero contestar preguntas que tenga la gente que a lo mejor yo no pienso que son preguntas que tiene la gente.
Entonces, déjenmelas. Y a todos los que han visto estos videos, quiero agradecerles que tomen su tiempo en conocer más de esta condición, de este síndrome, y ojalá les esté abriendo la mente un poco para cuando conocen a gente que es diferente a ustedes o que habla diferente o conocen un caso de que nunca habían escuchado en su vida. Y sí, ojalá que todos tengan un buen día y los veo en mi siguiente video. Bye.